yo lo mandé a hacer, licenciado. Bueno, están ya las 3, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola. Hola, ya estamos. Ya están. Ya. Bueno, vamos a empezar. Ya empecé a grabar yo la clase. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un gusto compartir con ustedes esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy Igual. tenemos el día 1. Esto está grabado, ¿verdad? Se graba también, así que vamos a alzar también en el Classroom. Todos los materiales necesarios van a tener ahí en el Classroom, para que ustedes puedan bajar. Y bueno, si hay algunas consultas, no duden en hacer las consultas respectivas. Sí. Bueno, y lo básico que ustedes habrán visto ya en materia de lo que es el tema del flujo en este caso el lavado de activos, pues es una cuestión que tiene que ver con la trazabilidad del dinero. Eso es lo que importa, eso es lo que interesa. O sea, el dinero, ¿quién es el propietario? Eso es lo que nos interesa. Por eso se habla, por ejemplo, de identificación de riesgos, valoración de riesgos, monitoreo, también obviamente todo lo que implica la debida diligencia, de conocimiento del cliente, los factores, o sea, los mitigantes, todos esos temas son lo que vamos a ver en estos días. Pero antes que eso tenemos que empezar a ver en qué consiste el lavado de dinero, de dónde viene, cuáles los antecedentes. Por eso es muy importante el tema de cuándo se inició y vemos que en todas las épocas, desde épocas muy remotas, hay lavado de activos. Por eso es importante el tema del control, ¿verdad? De que existan entidades como la CEPRELAT, como el CONAXAR, ¿verdad? Que regula a los diferentes entes, a los diferentes sujetos obligados, porque evidentemente el control es fundamental, la inspección es fundamental, porque esto tiene que... ustedes saben cómo actúa un lavador de activos. Ellos tienen gente especialista en investigar cómo son los sujetos obligados. O sea, cuando ellos van a nuestras empresas es porque tienen alguna información que significa que hay permeabilidad, que hay debilidades. Pero eso ocurre en todas las empresas. Hay muchas empresas que no necesariamente son muy sanas, ¿verdad? Pero fueron aprovechados por estos delincuentes para realizar el lavado de activos. Por eso es muy importante el control. Por eso dice, ¿sobre qué base descansa la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo? Sobre 3 bases. 1 es la capacitación continuada que están haciendo ustedes. 2 son las auditorías. Y 3 son el sistema de control interno en materia de prevención. Este es un PDF, por eso estoy alzando así. Y la idea es, desde la Edad Media, ellos, ¿cómo el lavado de activos? Primero es el lavado de dinero, que se hace en el sistema financiero. En los otros sujetos obligados se hace el lavado de activos. ¿Y cómo se hace el lavado de dinero? Penetran al sistema financiero, ocultan y diversifican. Eso ellos hacen permanentemente, independientemente de que esto diga, viene de la Edad Media, habían prestamistas, etcétera, etcétera. Pero hoy nosotros vemos que lo que se realiza es, por un lado, el tema de penetrar al sistema financiero, ocultar, y el último es diversificar. ¿Y cómo diversifican? Empezando a comprar bienes, ya sea inmuebles, muebles, obviamente tratan ellos de que no se pueda seguir, ¿verdad? No se pueda seguir la ruta del lavado de activos, pero obviamente eso con los policías, con los fiscales se llega a hacer eso. Y dice que desde el año 67 a.C. ya hay antecedentes de piratería, ¿verdad? Y de guaridas. Las guaridas eran los lugares donde se guardaban principalmente los víveres que se quitaban de los barcos para poder presionar. Esa era otra forma de lavado de activos, tenía otra finalidad a la que tenemos hoy. Vamos más. Y estos refugios financieros modernos, que es la versión de aquellas guaridas, son el complemento, dice, indispensable para coronar prácticas de operación dudosas o abiertamente fraudulentas que han abierto paso en el mundo en la medida que el lavado del dinero progresa. Cada vez más es complejo. Hoy, ¿qué le preocupa a las autoridades? El tema del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ese es un tema que les preocupa
tanto a Gafi, tanto a los órganos de control. Bueno, y ya en esta época, digamos, el siglo pasado, en los 20, en Chicago, en los años 30, perdón, empieza toda una etapa en materia de lo que era el alcohol. Por eso que hubo un famoso delincuente, Al Capone, Alfonso Capone, que ellos vendían alcohol y era prohibido. Entonces, por eso ellos generaban muchas ganancias. ¿Qué ellos tenían que hacer? La idea era tratar de ocultar eso. ¿Y cómo ocultaban? A través de lavanderías. Constituyeron lavanderías para justamente generar esa posibilidad de que la gente no pueda conocer de dónde venían sus ganancias. Y su ganancia venía del alcohol, de la venta de alcohol. Sin embargo, ellos hacían figurar como si fuera que era de la lavandería, ¿verdad? Bueno, y es así, vamos entrando lentamente, en el año 1984 empieza toda una serie de preocupaciones de parte de un grupo de bancos que se llama el Club de París, ¿verdad? Por eso ellos atacaron primeramente lo que es la supervisión y regulación bancaria. Entonces, eso fue lo primero. Para ya luego, finales del año 1990, empezar a través de ese mismo grupo, ¿verdad? Tratar de ver cómo prevenir para que no sea utilizada las instituciones financieras, ¿verdad? Por parte de estos lavadores y obviamente hacer recomendaciones al respecto. Eso se ya conoció justamente como las primeras 40 recomendaciones en el año 1990, gracias a este grupo denominado G7, porque eran 7 países los que realmente llevan adelante. Y acá hay un tema ya que ustedes van a conocer, de hecho, que es la CEPRELAT, ¿verdad? Y la CEPRELAT básicamente empieza como, la CEPRELAT, ustedes saben, empieza primeramente como una división en la fiscalía, ¿verdad? Luego de esa, de ser una división en la fiscalía, va a la superintendencia de bancos para convertirse en una dirección y ya hoy en una secretaría con rango de ministerio, porque hoy es hombre el ministro que es René Fernández. Entonces, esa unidad llamada CEPRELAT por ley 3783 del 2009 previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes, ¿verdad? Entonces se crea la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes llamado CEPRELAT. Ellos tienen que reprimir, porque eso está en la Constitución Nacional, en el artículo 71. Y este órgano CEPRELAT es un organismo técnico y autoridad de aplicación de la ley 1015 y sus modificatorias, pues son 2 modificatorias ya. ¿De quién depende la CEPRELAT? De la Presidencia de la República. El artículo 27 de la CEPRELAT habla de que la CEPRELAT es la unidad de inteligencia financiera de la República del Paraguay. Este tiene una autonomía funcional y administrativa dentro de los límites de la ley y sus reglamentos. O sea, la CEPRELAT para pedir algo le tiene que pedir al director general de Administración y Finanzas de la Presidencia de la República. Realmente, y para que tengan una idea, CEPRELAT tiene un presupuesto anual de 4 millones de dólares. Ese es el presupuesto de la CEPRELAT hoy. Bueno, y acá están todas las entidades que él supervisa: inmobiliarias, OSFL, administradores de fondos mutuos, casa de empeños, objeto de artes de antigüedades, juego de azar, no porque está dentro de lo que es la CONAPSAR, pero son aquellas entidades que no tienen supervisor natural. Eso es la CEPRELAT. Y obviamente hay aquellos con entidad con supervisión natural: bancos, seguros, cooperativas, juegos de azar, casas de bolsa, entidades gubernamentales, escribanos, etc. Bueno, ¿y cuál es la misión, digamos, de la CEPRELAT? Acá un tema muy importante, su misión: reducir el riesgo de exposición al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, tanto del sector financiero y otros sectores de la economía nacional. Acá un tema muy importante. Todo esto pues empezó como un problema de salud pública, ¿sí? Todo lo del tema que tiene que ver, por ejemplo, era una época en los 60, ¿verdad? El tema del lavado tiene su historia, ya vimos ya sus antecedentes, pero en los 60 se vio que los jóvenes cada vez habían más intoxicados. Entonces al Ministerio de Salud Pública en Estados Unidos y otros países más desarrollados les preocupó eso. Por eso los primeros
sistemas de alerta fueron de salud pública, que ahí empezaron a investigar y se dieron cuenta que el negocio era venta de droga a los jóvenes, porque en el año, por ejemplo, había 30, 40, 50 jóvenes que venían con intoxicación por uso de estupefacientes, pasó a haber 500, o sea, demasiado grande fue la variación, por el cual evidentemente había algo más atrás. Entonces, las primeras normativas apuntaban a los traficantes de estupefacientes, ¿verdad? De todas las drogas. La segunda generación de leyes iba al sistema financiero y la tercera generación de leyes va a las asociaciones y personas físicas no financieras designadas. Por eso la CEPRELAT es la unidad de inteligencia financiera del Estado y su misión. ¿Para qué el Estado se crea? Es para reducir el riesgo de exposición al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo del sector financiero y otros sectores de la economía nacional. No habla de desaparecer, no puede desaparecer lastimosamente. Sí, lo que tiene que hacer es reducir. Por eso hablamos del riesgo inherente, del tratamiento de ese riesgo, porque hablamos de un sistema de administración y gestión de riesgo con enfoque basado en riesgos. Por eso es muy importante determinar cuáles son nuestros riesgos como casa de juegos de azar, ¿verdad? Y a partir de ahí identificar, valorar, medir, mitigar y en base a eso ver la debida diligencia que hay que hacer a los clientes. Eso le voy a mostrar con algo bien práctico que ustedes van a tener para que se les quede lo que les estoy diciendo. Pero es muy importante. Acá lo que se busca es que el riesgo residual sea lo menor posible. Nosotros trabajamos y hacemos matrices en una escala de 3x3, son 9. El riesgo residual aceptable es 3, 2, 1. Ese sería lo más aceptable posible. Entonces, eso significa que hubo un tratamiento del riesgo. Me voy. Con esta es una figura que se preparó para algún curso en donde se muestra a dónde se quiere llegar con las personas que hacen este tema, porque perjudica. ¿Qué ataca estos lavadores de activos? Ellos atacan la fibra más íntima, porque realmente ellos están mezclados con los narcotraficantes, los contrabandistas, están mezclados con las personas que son terroristas, etc. Entonces, ¿a qué atacan ellos? Ellos atacan a la familia, a los jóvenes, o ya no tan jóvenes también que utilizan droga, y a la economía. O sea, ellas dos cosas atacan a esta gente. Entonces, todo el proceso que hay 4 actores en este proceso. El sujeto obligado, la CEPRELAT, que son 2 partes administrativas. Después ya viene el Ministerio Público y la Policía de Delito Económico Financiero y un juez penal de garantías. Bueno, en base a eso, vamos a tener, esta es una normativa que le da una nueva estructura a la CEPRELAT. Esta es una estructura, la actual estructura. Acá para ustedes, por ejemplo, van a ir gente de CONAXAR, pero es importante que sepan de que en un momento determinado también les puede visitar gente de CEPRELAT. Y la gente de CEPRELAT hay de la Dirección General de Análisis Financiero, son los que procesan los ROS. Hay 2 direcciones, registro de evaluación y análisis financiero y procesamiento de datos. Y la gente que va a los sujetos obligados está en esta área, que es Dirección General de Normas y Supervisión, que tiene dirección de normas, que sacan las normativas. Esa resolución 248 salió acá en esa dirección de normas. Y dirección de supervisión, donde están los supervisores que van a los sujetos obligados. Entonces, esta fue la estructura, que hubo un cambio con respecto. Acá hay un tema que tiene que ver con la inscripción, qué es lo que necesito para inscribirme, como sujeto obligado. Están las calificaciones que da Gafi, ¿verdad? Y que fue preocupación en este último tiempo cuando se hizo una autoevaluación entre Gafilat y Paraguay. La lista roja, ¿verdad? De esta lista estaba Corea del Norte, hoy está también Irán. Son países que evidentemente ellos no cumplen, ¿verdad?, con los estándares, evidentemente, y son gente que en el caso de Irán está financiando al terrorismo. Entonces están en la lista roja, Corea del Norte e Irán. La lista negra son países que tienen deficiencias en su sistema anti-lavado de activos y financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. No han desarrollado progresos suficientes para solucionarlo, entonces
evidentemente no están cumpliendo, están en la lista negra. Está la lista gris oscurecida, que está integrada por direcciones que no denotan un progreso satisfactorio o poca efectividad en la aplicación de un plan de acción acordado con el GAFI. Y está la lista que podíamos haber entrado nosotros, estamos en suspenso, ¿verdad? Lista gris, países o territorios identificados con deficiencias estratégicas y que han elaborado un plan de acción para superarlas, debidamente aprobado por el GAFI. Esto implica que su cumplimiento está sustentado en un compromiso político de más alto nivel que representa la solución de las deficiencias. O sea, Paraguay no ingresó a la lista gris, está ahí, obviamente hizo todos los deberes en materia de sanciones normativas, un cumplimiento, un compromiso de parte de tanto el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. En estos últimos 3-4 años creo que han salido como 10 normas anti-lavado de activos. Entonces Paraguay está bien encaminado. Este es un ejemplo en el caso de Panamá, ¿verdad? Que sí está en la lista gris y cómo afecta, cómo se encarece el tema que tiene que ver con las actividades comerciales, porque ya los corresponsales cobran evidentemente otro precio a un país que está con deficiencia en control de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Entonces, acá hay una cuestión también que tiene que ver con una evaluación nacional de riesgo. Ahora se está haciendo una nueva evaluación nacional de riesgos. En este caso, el estándar internacional número 1 de GAFI habla que los países deben identificar los riesgos inherentes de lavado de activos y financiamiento al terrorismo al cual están expuestos. Entonces, ya también los países y luego ya los sujetos obligados tienen que adaptarse, ¿verdad? a este estándar número 1. Y en base a eso hubieron estudios hechos por el Banco Interamericano de Desarrollo conjuntamente con CEPRELAT y otras instituciones en el 2013 al 2016 sobre el tema que guarda relación con la evaluación nacional de riesgo. Hoy, hace 3 meses, inició un proceso de una nueva evaluación nacional de riesgo que va a traer evidentemente algunos cambios probablemente, pero en ese momento en Paraguay, de acuerdo a ese estudio que se hizo entre el 2013 y 2016, se vieron 3 factores en materia de lo que es y que afecta al tema del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. La amenaza, la vulnerabilidad y la consecuencia. Y la amenaza ven los grupos armados, los contrabandistas, en este caso, todo lo que pueda generalmente afectar el contrabando, el tráfico de estupefacientes, etc. La vulnerabilidad en ese estudio se tuvo, o sea, se concluyó, ¿verdad? Que hace referencia, por ejemplo, a la educación, ¿verdad? A la baja. 2 de 10 terminan la escuela en Paraguay. 2 personas de 10 que inician la escuela. Por diferentes temas, ¿verdad? Por diferentes problemas. Por ejemplo, la informalidad. Hay mucha informalidad. Hay muchos negocios todavía que no pagan impuestos. Y, por ejemplo, le doy una idea. De 700.000 empresas, personas que pagan impuesto al valor agregado, solamente el 14% realmente paga cada mes. El resto no paga en Paraguay hoy. Y el otro tiene que ver, por ejemplo, con la pobreza. Cuando se hizo este estudio era el 28%. Hoy la pobreza en Paraguay es 33%. O sea, la pandemia hizo obviamente una gran parte porque muchas empresas han cerrado. Entonces hoy es 33%, o sea, de 3 personas que viven en Paraguay, uno hoy no almorzó, no va a cenar, obviamente está con muchos temas. Bueno, entonces eso es lo que se va a actualizar. Estos son los objetivos, ¿verdad? Que tiene el componente del sistema anti-lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo en Paraguay, ¿sí? Esto se hizo ya, obviamente, se habla de las amenazas, que ya les expliqué, las vulnerabilidades también, las consecuencias, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias en materia de lo que es en la economía? ¿Cómo afecta el lavado de activos? Sí, afecta. ¿Por qué? Porque evidentemente esta gente tiene muchos recursos líquidos y directamente puede incrementar
un índice de precio del consumidor, que es la inflación. Y obviamente se declara un lugar no propicio para las inversiones. No hay clima si esta gente gana la batalla, digamos, en el caso de estos lavadores. Entonces, por eso es muy importante la lucha contra este flagelo, ¿verdad? Seguimos, espero que me estén escuchando, que nos estén durmiendo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de un tema que está en nuestro punto, ¿verdad? Porque esta era la parte introductoria, son las convenciones. Acá un tema muy importante, ¿verdad? Las convenciones, Paraguay ha firmado todas las convenciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Eso es muy importante porque evidentemente hay un compromiso del Estado paraguayo de cumplir con ello, por eso es importante y vamos a ver a partir de ahora. Por ejemplo, hay una convención de Viena sobre los derechos de los tratados, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una de las primeras. Dice, cuando las Naciones Unidas firmaron la convención de Viena, previeron que era importante hacer valer los derechos que contienen, por lo que en varios artículos difusos, o sea que no era muy claro, es decir, que no hay un capítulo que contenga en orden, establecen acciones los recursos ante juez o árbitro. O sea, la importancia de que se cumplan los convenios, ¿verdad? Ese es lo fundamental. Pero las Naciones Unidas actúa como un papá. O sea, el papá no quiere que los hermanos ni las hermanas se peleen. Entonces, que todo sea paz y amor, ¿verdad? Pero la idea es que se respete estos convenios porque son muy importantes. Dice, en esta convención de Viena de 1986 intenta cubrir el vacío legal dejado por la anterior convención en cuanto a los acuerdos entre estados y organizaciones internacionales o entre estas organizaciones entre sí, afirmando que las controversias relativas a los tratados, al igual que las demás controversias internacionales, deben resolverse por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional. Esa es la idea. Después hay un convenio de Palermo, ¿verdad? Convenio de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos. Este fue en diciembre del 2000, hace 22 años, al suscribir en Palermo, Italia, la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. La comunidad internacional demostró la voluntad política de abordar un problema mundial con una reacción mundial. Esto es, evidentemente, muchos de los temas que tienen que ver con la lucha contra el terrorismo. Parece que a nosotros como Paraguay no nos va a afectar, tal vez otro país, ¿verdad? Pero sin embargo, esto es muy importante, ¿verdad? Que todo lo que tiene que ver con la lucha, los países puedan ponerse de acuerdo para proteger a su comunidad, a la sociedad y a su economía, ¿verdad? Si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley. Si el imperio de la ley se ve socavado, o sea, se ve evidentemente disminuido, no solo en un país, sino en muchos países que no lo defienden, no se pueden limitar a emplear únicamente medios y arbitrios nacionales. Entonces, el crimen internacional trasciende fronteras. La ley también tiene que trascender, de modo entonces a pelear contra esta gente desde el punto de vista jurídico. Si los enemigos del progreso y de los derechos humanos procuran servirse de la apertura y las posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines, nosotros debemos servirnos de esos mismos factores para defender los derechos humanos y vencer a la delincuencia, la corrupción y la trata de personas. Que es lo que yo creo que también eso hay que analizar cada uno, ¿verdad? Pero para mí son las cuestiones que pueden generar inconvenientes en los países. La corrupción, la delincuencia, es explotarle a las personas, realmente que es un paso que tenemos que haber ya dejado atrás. Pero en definitiva eso está en esta convención del año 2000. Entonces hay una declaración del milenio aprobada por los jefes de Estado reunidos en las Naciones Unidas en septiembre del 2000, reafirmó los principios en que nos inspiramos y ha de servir para alentar a todos los que luchan en pro del imperio de la ley. La ley es el que tiene que triunfar.
En la declaración se afirma que los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir su propia vida, a criar a sus hijos con dignidad, libres de hambre y del temor a la violencia, la opresión o la injusticia. La Convención de Mérida, esta es en México. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada del 9 al 11 de diciembre del 2003, también denominada como la Convención Mérida. Se consideran como un acuerdo, ¿verdad? Como un acuerdo internacional novedoso, ya que es el primero en considerar la lucha contra la corrupción como una política de Estado que debe ser desarrollada por los gobiernos y que tiene como finalidad promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción. Promover y facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos, promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. La prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad de todos los Estados-nación y que estos deben cooperar entre sí con el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria. En pocas palabras, establece que la sociedad es la base para combatir la corrupción. Y este es un tema muy importante, porque uno muchas veces escucha, ¿verdad? Dice, ¿qué vamos nosotros a hacer? ¿Qué nosotros vamos a hacer con respecto, por ejemplo, a la lucha contra este flagelo? Es imposible luchar en ese aspecto contra estas personas que tienen muchos recursos líquidos, tienen mucho dinero. Entonces, por eso muchos países hoy están declarando, por ejemplo, el sello de integridad, hablan de la ética, de los valores que tiene que tener, porque es la forma que vamos a poder combatir contra este tipo de flagelo que tiene más recursos, probablemente inclusive que los estados muchas veces. Entonces, órganos de control, la Convención establece que cada estado parte de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción. Cada órgano estará dotado de independencia necesaria de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Palabras muy lindas. Convenio Internacional para la Represión del Financiamiento del Terrorismo, también aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución del 9 de diciembre de 1999 y abierta la firma el 10 de enero del 2000. Teniendo presentes los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, al fomento de las relaciones de amistad y buena vecindad y la cooperación entre los estados. Profundamente preocupados por el hecho de que se intensifican en todo el mundo atentados terroristas en todas sus formas y manifestaciones, recordando la declaración con motivo al cincuentenario de las Naciones Unidas contenida en una resolución 50/6 de la Asamblea General del 24 de octubre de 1995. ¿Verdad? Hoy es justamente Día de las Naciones Unidas, hablando de eso. La declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional se alentaba además a los estados a que examinaran con urgencia el alcance de las disposiciones jurídicas internacionales vigentes sobre prevención, represión y eliminación del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, a fin de asegurar la existencia de un marco jurídico global que abarcara todos los aspectos de la cuestión. Bueno, hay organismos internacionales e intergubernamentales, justamente el que regula. Este es un tema que tiene que ver, es una organización muy importante. Gafi es una organización en el mundo. Gafi es el que prácticamente por debajo le tiene a Naciones Unidas, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo. Todos están por debajo de Gafi en materia de lo que es la lucha
contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Entonces, Gafi es un organismo intergubernamental establecido en 1989 por ministros de sus jurisdicciones miembros. Los objetivos del Gafi son establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. Por lo tanto, el Gafi es un órgano de formulación de políticas que trabaja para generar la voluntad política necesaria para lograr reformas legislativas y regulatorias nacionales en estas áreas. Así es. El Gafi ha desarrollado una serie de recomendaciones que son reconocidas como estándar internacional, que son las 40 recomendaciones. Las 40 recomendaciones, y acá están los años, ¿verdad? Ellos empezaron en el 90 y revisiones hay 96, 2001, 2003 y la última del 2012, ¿verdad? El 2012 ya que tiene el enfoque basado en riesgos. Ellos lo que buscan es que esto tenga una aplicación universal, estos estándares. Si yo miro las normativas que fueron sancionadas en Paraguay, todas están relacionadas con los estándares de Gafi. Y el Gafi monitorea el progreso de sus miembros en la implementación de las medidas necesarias, revisa las técnicas y contramedidas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y promueve la adopción e implementación de medidas apropiadas a nivel mundial. Es importante destacar que Gafi tiene un miembro que es el Gafilat. Paraguay es miembro pleno de Gafilat, no así de Gafi, ¿sí? Es miembro de Gafi a través de Gafilat. Bueno, ya que es una cuestión interna, estas son las 40 recomendaciones que también lo vamos a tener en el Classroom, ¿verdad? Para que ustedes puedan mirar, por lo menos en forma rápida, así las 40 recomendaciones, que número 1 es el enfoque basado en riesgo. O sea, la empresa de ustedes hoy está dentro del enfoque basado en riesgo. Hay que identificar los factores, hay que hacer autoevaluación de riesgos, hay que ver las medidas mitigantes, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hay que escribir una metodología en materia de identificación de riesgos, etcétera. Bueno, entonces estas recomendaciones del Gafi es establecer un estándar internacional que los países deben implementar a través de medidas adoptadas en sus circunstancias particulares. Entonces, estos estándares del Gafi comprenden recomendaciones en sí mismas y sus notas interpretativas junto con las definiciones aplicables en el glosario. Y acá está el grupo que a nosotros nos afecta, que sería el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que es Gafilat. Es una organización intergubernamental, regional, que agrupa 17 países de América del Sur, Centroamérica, América del Norte y Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el financiamiento también de la proliferación de armas de destrucción masiva, conocida por esas siglas, a través de un compromiso de mejora continua de las políticas nacionales de prevención y combate a dichos temas, así como la profundización de los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros. Se creó formalmente como Grupo de Acción Financiera Sudamericana, GAFISUD, en el diciembre del 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, mediante un memorando de entendimiento constitutivo de un grupo suscrito por representantes de gobierno en 9 países, entre los cuales estábamos. Posteriormente fueron agregándose otros países de Centroamérica, de América del Norte, etc. Bueno, y derivado de un ingreso de países de Centroamérica y el Caribe, en el marco del 30 pleno de representantes, se abrió el proceso de firma de la enmienda del memorando de entendimiento con la cual se modificó la denominación formalmente a Gafilat. O sea, en ese momento pasa de GAFISUD a ser Gafilat, con el fin de incluir las distintas regiones geográficas a las que pertenecían los miembros, todos países de América Latina. Con la función
que tiene Gafilat es un grupo regional que pertenece a la red global dedicándose a la prevención y el combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo. El núcleo de dicha red global es el Grupo de Acción Financiera GAFI, que se encuentra dentro de la estructura de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, en la ciudad de París, en Francia. Dicho organismo emite las 40 recomendaciones del GAFI que todos sus países miembros integrantes de la red global se obligan a implementar a nivel nacional. El GAFI tiene 36 países miembros, de los que se encuentran también miembros del GAFILAT, ¿verdad? Argentina, Brasil y México, así como 8 grupos regionales, incluyendo GAFILAT y otros organismos asociados. O sea, de GAFILAT, los socios plenos de GAFI, Argentina, Brasil y México. Pero en definitiva, vuelvo a reiterar, esa es la para ubicar más o menos en materia de lo que es el GAFILAT. Bueno, y el GAFILAT fue creado como un grupo regional al estilo GAFI, adhiriéndose a las 40 recomendaciones del GAFI como estándar internacional más reconocido contra la lucha del activo, el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, por sus siglas que vemos ahí. Asimismo, tiene la facultad para desarrollar estándares propios de mejora de las políticas nacionales para prevenir y combatir estos delitos. Hay evaluaciones. La tarea principal del GAFILAT en su papel de órgano regional al estilo GAFI es la de coordinar y llevar a cabo evaluaciones mutuas que tuvimos hace poco acá en Paraguay a sus países miembros con relación a la solidez de sus sistemas de prevención y el combate al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento en la proliferación de armas de destrucción masiva. Dicha tarea se lleva a cabo en base en la metodología de evaluación elaborada por el GAFI y aprobada en el Pleno de Representantes de GAFILAT. La metodología actual fue aprobada en febrero del 2013, aunque se han realizado algunas precisiones y ajustes puntuales para reflejar cambios realizados en los estándares. Entonces, decimos nosotros, del 2012, nosotros tenemos el nuevo, las nuevas 40 recomendaciones, donde incorpora el enfoque basado en riesgo, que es la identificación de riesgos en materia de lavado de activos. Hay otro grupo, que es el grupo ECMOM, ¿verdad? Que es un cuerpo unido de 164 unidades de inteligencia financiera. Son 164 unidades de inteligencia, o sea, así como se prelata, ¿verdad? Son 164. Entonces, este grupo proporciona una plataforma para el intercambio seguro de experiencia e inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Entonces, esto es especialmente relevante ya que las unidades de inteligencia financiera están en una posición única para cooperar y apoyar los esfuerzos nacionales e internacionales para contrarrestar el financiamiento del terrorismo y son la puerta de entrada confiable para compartir información financiera a nivel nacional e internacional. Entonces, el grupo Edmond son todas las unidades de inteligencia financiera que se reúnen y que están compartiendo principalmente experiencia en materia de prevención de lavado de activos. Bueno, vamos a seguir. Habla más de cuestiones del grupo EDCON. Las Naciones Unidas, hay una oficina contra la droga y el delito de dependencia de lucha contra el blanqueo de dinero y un programa mundial contra el blanqueo de dinero. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros. Justo en la época de la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente de ese Consejo de Seguridad era un ruso. Bueno, ellos tienen 15 miembros y cada miembro tiene un voto. De acuerdo con la carta, todos los miembros de la ONU convienen a aceptar y cumplir las decisiones de ese consejo. O sea, ese consejo define muchas actuaciones en el mundo a través de los votos de los 15 miembros y los países se obligan a aceptar la decisión. Entonces, este es el único órgano de la ONU cuyas decisiones de Estados miembros conforme a la carta están obligados a cumplir. Acá se origina la lista de bloqueados en el Consejo. O sea, hay una lista consolidada que incluye todas las personas y entidades sujetas a medida impuesta por el Consejo de Seguridad. La incorporación de todos los nombres
a una lista consolidada tiene por objeto facilitar la aplicación de las medidas. No implica que todos los nombres figuren en la lista con arreglo a un solo régimen ni que se utilicen los mismos criterios para incluir en la lista determinados nombres. En ese caso en que el Consejo de Seguridad ha decidido imponer medidas en respuesta a una amenaza, un comité del Consejo de Seguridad se encarga de gestionar ese régimen de medidas. Bueno, la OEA también está incorporado en este trabajo, en este programa antilavado de activos, se llama Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Entonces, básicamente este organismo, este departamento de la OEA, concentra sus esfuerzos en brindar asistencia técnica especializada y capacitación a los Estados miembros para el fortalecimiento de las agencias que componen el sistema antilavado de activos. Son supervisores financieros de actividades profesionales no financieras designadas, unidad de inteligencia financiera, con ellos trabaja la OEA, o sea, trabajan ya con cierto tipo de gente que están en la lucha contra este flagelo. Hay un grupo también, el GELAVEX, que es una nomenclatura, o sea, un grupo de expertos para el control del lavado de activos, ¿verdad? Son entonces gente especialistas que están en este grupo. El GELAVEX es el principal foro hemisférico para discutir y proponer líneas de acción para prevenir y contrarrestar el lavado de activos en las Américas. El OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, precedida por la Organización para la Cooperación Económica Europea, creada en 1948, con el objetivo de implementar el Plan Marshall para la reconstrucción del continente europeo luego de la Segunda Guerra Mundial. Fue establecida en 1961 con la entrada en vigor de la convención que lleva su nombre. El OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, nació con la misión de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas y de los países. Este OCDE es el que promueve la fiscalidad internacional, los precios de transferencia, que son trabajos que se están realizando hoy en todo el mundo y más específicamente también ya hoy en Paraguay, ¿verdad? Por eso se hacen trabajos técnicos en materia de lo que es los precios de transferencia, etc. Bueno, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico es un organismo de cooperación internacional compuesto por 38 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La OCDE fue fundada en 1961 y su sede central se encuentra en el Château de la Meurthe, en París. Tenemos ahora el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta es una institución de financiamiento público internacional de carácter regional. Su sede está en Washington. ¿Cuándo se origina el BID? En una conferencia en Argentina en 1957 con la idea de formar una institución financiera que posibilitara el desarrollo económico y social de América Latina. Contribuir entonces el Bitcoin trata de contribuir y acelerar el proceso de desarrollo económico individual y colectivo de los países. Entonces promueve inversiones de capitales públicos y privados, utiliza su propio capital, fondos que obtenga en los mercados financieros y los demás recursos de que dispongan para financiar el desarrollo de los países miembros de Paraguay. Obviamente tiene mucha función que realiza apoyando principalmente a los jóvenes desocupados, a los buscadores de primer empleo, ¿verdad? Organizan cursos fundamentalmente con el Ministerio de Trabajo, etc. Bueno, estimula proyectos de inversiones privadas, en proyectos en empresas, en actividades que contribuyan al desarrollo económico, social y complementar inversiones privadas cuando no hubieran capitales particulares disponibles. O sea, tiene una función bastante interesante para estimular justamente este tipo de inversiones, ¿verdad? Bueno, también de cooperar con países miembros, orientar en forma compatible
con el objetivo de una mayor complementación de sus economías, la promoción del crecimiento ordenado de su comercio, etc. Bueno, y así, como ir pasando, el capital del BID es de 850 millones de dólares. ¿Cómo se organiza? Tiene un directorio ejecutivo. Hoy día hay un paraguayo también como vicepresidente en el BID. Se reúne en forma rotativa. Bueno, y el capital ordinario es pagado por los países miembros, fondos por operaciones especiales, facilitar financiamiento intermedio, empréstitos, que son préstamos, hay préstamos complementarios y otras fuentes. Fondo Monetario Internacional, que es algo el Banco Central de Bancos Centrales, fue creado en el año 1944 en Bretton Woods, en el estado de New Hampshire, Estados Unidos. Este Fondo Monetario debe facilitar la ampliación y el crecimiento equilibrado del comercio internacional y contribuir de esa manera al fomento y mantenimiento de altos niveles de empleo e ingresos reales. En consecuencia, los elementos fundamentales del sistema bosquejado en Bretton Woods fueron el establecimiento de la convertibilidad de las monedas y de los tipos de cambio fijos pero ajustables y al fomento de corrientes internacionales de capital para fines productivos. O sea, lo que acá se hizo fue constituir una institución que empezara a tener fundamentalmente un cambio, porque hasta ese momento se usaba el oro como una forma de dar un valor a las monedas. O sea, todos los billetes y monedas tenían una contrapartida en oro. Y a partir de la creación del Fondo Monetario se deja al patrón oro. Eso es lo más importante. Y se crea una oficina de derechos especiales de giro que utiliza al dólar como referencia. Por eso que estos tipos de cambios son obviamente ofrecidos por esa oficina del Fondo Monetario a los bancos centrales y los bancos centrales a las diferentes oficinas para poder de esa manera tener una referencia del tipo de cambio. Bueno, y obviamente la idea del fines del Fondo Monetario es fomentar la cooperación monetaria internacional por medio de una institución permanente que sirva de mecanismo de consulta y colaboración en cuestiones monetarias internacionales. Es importante todas estas instituciones, porque como les digo, el tema puede ver la trazabilidad del dinero, y esto habla justamente de eso, de dinero. Facilitar la expansión y crecimiento equilibrado del comercio internacional, contribuyendo así a alcanzar y mantener altos niveles de ocupación y de ingresos reales, y a desarrollar los recursos productivos de todos los países miembros como objetivo primordial de la política económica. Fomentar la estabilidad cambiaria, procurar que los países miembros mantengan regímenes de cambio ordenado y evitar depreciaciones cambiarias competitivas que se va dando de repente en ciertos países, y más hoy vemos, ustedes ya ven cómo la situación económica que se va dando principalmente después de esta pandemia, y hoy con todo el tema del incremento del petróleo, con el tema de la producción. Yo estaba viendo un caso concreto con respecto a Paraguay, de haber producido 10 millones de toneladas de soja, o también creo que de soja. Hoy, este año fue la producción fue de solamente 3.400.000 toneladas, o sea, fue hasta insuficiente para procesar en estas fábricas que producen aceite, ¿verdad? Bueno, situaciones así que de repente afectan a la economía. También puede ayudar a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes que se realicen entre los países miembros y eliminar restricciones cambiarias que dificulten la expansión del comercio mundial, etc. Bueno, vamos a seguir. Pues hay mucho material. ¿Cómo se formó el capital del Fondo Monetario? Para la formación del capital, cada país miembro del Fondo Monetario se le asigna una cuota que se expresa en derechos especiales de giro, DEG. Originalmente el 25% de la cuota se debía integrar en oro o divisas y el 75% en monedas propias. Esa era ahí en 1944. ¿Cómo se hicieron los aportes en ese 1944? El aporte fue en función a la riqueza de los países, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos hoy es el 20%, realmente hoy Estados Unidos tiene el 22% de la riqueza del mundo.
y China tiene el 18%. O sea, entre Estados Unidos y China tienen el 40% de la riqueza del mundo. ¿Cuál es la estructura administrativa? La Junta de Gobernadores y hay un directorio ejecutivo, en el caso del Fondo Monetario Internacional. Acá tenemos el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, hoy ya llamado Banco Mundial. También se inicia en Bretton Woods en el año 1944, pero inicia realmente su actividad en el año 1946. ¿Qué busca el Banco Mundial? El propósito esencial del banco es conceder préstamos productivos que lleven a un desarrollo económico en países menos desarrollados. Estos préstamos son utilizados preferentemente para financiar proyectos en qué tipo de sectores: en agricultura, en educación, en industria, en aprovisionamiento de agua, energía, telecomunicaciones. Entonces, en estos sectores, esto es importante. Nosotros en el año 90 hubo un proyecto, ¿verdad?, que se llama PAR 91. En esos años el Banco Mundial es el que dio los recursos para que Paraguay pueda cambiar sus normas en materia de lo que es la ley orgánica del Banco Central, la ley general de banco, de seguros, esta misma ley que vamos a ver después, que es la ley en el caso de lavado de activos, de dinero, la ley de fondos patrimoniales, de administración de fondos patrimoniales, de fideicomisos. Todas las leyes fueron realmente financiadas por el Banco Mundial. Así es que tiene mucha participación en países como los nuestros. También importante, ellos monitorean de forma permanente nuestra estadística. En el Banco Central hay una máquina, con su obviamente CPU, en donde va ingresando los cálculos de estadística que hace el Banco Central, y ahí replica directamente la oficina que ellos tienen en Estados Unidos. La idea originalmente era la de contribuir las obras de reconstrucción y fomentar en territorios miembros, facilitando la inversión de capital para fines productivos, incluso de rehabilitación de las economías destruidas y dislocadas por la guerra. Eso fue originalmente. Obviamente después ya fue cambiando sus objetivos, ¿verdad?, porque hoy ya es otra cuestión. El tema es así: al Banco Mundial le interesan las empresas. Por eso ellos trabajaron, por ejemplo, hay un documento del Banco Mundial que habla de las líneas de defensa que tiene que tener una empresa. Por ejemplo, el control interno, las políticas y procedimientos, la auditoría interna, la auditoría externa. Para ellos es muy importante las empresas, porque las empresas son las que crean valor para una economía. Obviamente el sector privado o público lo que tiene que hacer es crear las condiciones, tiene que poner normativas, tiene que poner seguridad, poner escuelas, salud, etc. Eso hace el sector público. El sector privado es el que va a dinamizar la economía, y para eso tiene que tener una buena estructura para que no se vaya a las quiebras, obviamente. Ahora, si hablamos de Banco Mundial, tenemos que hablar de su capital operativo: 10.000 millones de dólares americanos. El banco obviamente puede otorgar préstamos, puede pedir prestados de divisas en los mercados locales de capital y prestarlos, puede garantizar los préstamos hechos por otros sectores oficiales o públicos, ¿verdad? Y estos fondos provienen del aporte de países miembros, instituciones que dependen del Banco Mundial, la Asociación Internacional de Fomento, filial del BIRF, que fue creada en 1960, concede crédito, por ejemplo, a 50 años con 10 años de gracia y 0.75% de interés. Bueno, vamos a hablar sobre la ley 1015, que es ya algo más específico, que es de nuestro país, que justamente fue también redactada gracias a un aporte justamente del Fondo Monetario. Bueno, ¿y de qué nos habla esta ley 1015? Primero, que regula las obligaciones, las actuaciones y procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad financiera y de otros sectores
de la actividad económica para la realización de actos destinados a la legitimación del dinero o bienes que procedan directa o indirectamente de las actividades delictivas contempladas en estos actos caracterizados en adelante como delito de lavado de dinero o de bienes. Entonces, la idea es la regulación de esta normativa justamente para tratar de impedir, prevenir o impedir que se utilice el sistema financiero o ya hoy también estas asociaciones o personas no financieras designadas en el lavado de activos. Eso es lo que busca esta ley 1015/97. ¿Qué hace también esta ley? Tipifica y sanciona el delito de lavado de dinero o bienes, ¿sí? Y se aplicará sin perjuicio de otras acciones o omisiones tipificadas y sancionadas en la ley penal. Entonces, bajo esa premisa se tiene esta ley 1015/97. Y como todo, este es lo importante, porque acá nos habla ya básicamente y nos dice, ¿verdad?, que en este caso todos los documentos en materia de lavado de activos tienen que tener porque esto también ya tiene las definiciones. A los efectos de esta ley se entenderá como objeto los bienes obtenidos derivados directa o indirectamente de la comisión de un delito tipificado en esta ley, ¿verdad? Bienes, los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o raíces, tangibles e intangibles, los documentos e instrumentos legales que acrediten propiedad u otros derechos sobre dichos activos. Entonces también tiene su crimen, todo delito cuya pena de penitenciaría media sea superior a 2 años. Banda criminal, asociación estructurada u organizada de 3 o más personas con la finalidad de cometer hechos punibles o concretar sus fines por vía armada, y los que los sostengan económicamente o les provea de apoyo logístico. Y también el grupo terrorista, asociación estructurada u organizada de 3 o más personas que emplee la violencia, incluyendo la comisión de delitos, para la consecución de sus fines políticos, ideológicos, incluyendo a sus mentores morales. Hay disposiciones penales, tipificación del delito de lavado de dinero o bienes, y comete el delito de lavado de dinero o bienes el que con dolo o culpa, y acá está lo que hablamos hoy, ocultar, ¿verdad? Dice oculte un objeto, que ya habla también arriba qué es el objeto, proveniente de un crimen o de un delito perpetrado por una banda criminal o grupo terrorista, o de un delito tipificado por ley 1340/88 que reprime el tráfico de estupefacientes y drogas peligrosas y sus modificaciones. Respecto a tal objeto, disimule su origen, frustre o peligre en conocimiento de su origen o ubicación, su encuentro, su decomiso, su incautación, su secuestro o su embargo, no hay de embargo, es un embargo preventivo, y obtenga o adquiera, convierta, transfiera, guarde o utilice para sí u otro el objeto mencionado en el párrafo primero. La apreciación del conocimiento o la negligencia se basará en las circunstancias y elementos objetivos que se verifique en el caso concreto. Entonces estamos hablando ya de elementos tales, como decíamos hoy, en materia de penetrar al sistema financiero, ocultar y diversificar. Y la sanción penal, el delito de lavado de dinero o bienes, será castigado con pena penitenciaria de 2 a 10 años. Esto es importante destacar de que hubieron modificaciones al Código Penal. 2 veces se modificó el Código Penal, que es del año
1997. Y en el último cambio, porque la primera sanción para un lavador de activos era de 2 a 5 años de penitenciaría o multa, para cambiar a llevar, en este caso, de 2 a 10 años, y hoy ya es hasta 15 años. O sea, hay agravantes que lleva a 15 años. Entre eso es la asociación criminal o que sea un funcionario público. Automáticamente va a ir a la pena máxima. O sea, hoy tenemos en el sistema penitenciario personas que están con 11 años de cárcel, 12 años de cárcel, ya a la luz de estos nuevas disposiciones sancionatorias. Y hay algo también que está en el 97, pero ya se aplicó ahora. El juez podrá dejar de aplicar la pena al coautor o partícipe si éste colabora espontánea y efectivamente con las autoridades para el descubrimiento del ilícito penal tipificado en la presente ley, para la penalización de los autores principales o para la ubicación de los bienes, derechos o valores que tienen por objeto del delito. O sea, si hay alguien que integra una banda de este tipo de delincuentes y se va y habla a la autoridad y le dice: yo voy a aportar para saber dónde está esa plata o dónde está esta gente o cómo hicieron, a ellos se le va básicamente dejar libre, sin pena, ¿verdad? Por el aporte que hace a la justicia. Obviamente ustedes saben que probablemente después va a recibir otro tipo de sanciones de parte de los delincuentes, ¿verdad? El comiso será decomisado el objeto o el instrumento con el cual se realizó o preparó el delito de lavado de dinero o bienes. Esto lo vimos ya ahora con estas nuevas disposiciones, donde vemos ese comiso realizado por parte del, en el caso de la justicia, y que va ya administrado por el Senadico, ¿verdad? Será decomisado el objeto del instrumento con el cual se realizó o preparó el delito de lavado de dinero o bienes. Comiso especial: cuando el autor del delito de lavado de dinero o bienes hubiese obtenido con ello un beneficio para sí o para un tercero, se procederá a su comiso. Cuando sea imposible el comiso especial, se impondrá el pago sustitutivo de una suma de dinero equivalente al valor del beneficio obtenido. ¿Cuáles son los efectos del comiso y del comiso especial? En caso de comiso y de comiso especial, la propiedad de la cosa decomisada o el derecho decomisado pasarán al Estado en el momento que la sentencia quede ejecutoriada. De los bienes decomisados se dispondrá en la forma que se establece en esta ley. Muchos de los vehículos, por ejemplo, hay un helicóptero que fue comisado, ¿verdad?, a un señor que fue diputado y que fue presidente de una cooperativa, que hoy está preso. Ya está usando la Policía Nacional ya está utilizando un helicóptero de $1 millón de valor, que está siendo ya utilizado por la policía. Así también hay otro tipo de elementos que van a seguir siendo utilizados ya. Incluso hay propiedades, inmuebles que fueron destinados, por ejemplo, a instituciones del Estado, porque en origen eran propiedad de este tipo de personas, ¿verdad?, que realizan este tipo de operaciones de lavado de activos. Terceros de buena fe. Las sanciones y medidas establecidas para esta ley se aplicarán sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. Entonces, por más que yo compre sin saber que había sido, compré de una persona y un bien que sirvió para hacer un lavado de activos, yo lo compre, sea el comprador de buena fe, igual evidentemente también va a haber sanciones sin tener en cuenta que yo sea de buena fe, ¿verdad? Que ahí me van a devolver a mí, me van a decir: no, vos caíste, directamente me va a perjudicar económicamente. Citación a terceros interesados. Todas las personas, ¿verdad?, que pudieran tener interés legítimo en los procesos judiciales que se inicien por aplicación de la presente ley,
deberán ser citados por edictos en que se publicarán en 2 diarios de gran circulación nacional por 10 días consecutivos. Gradación de la pena. La autoría moral, complicidad o encubrimiento como también el delito tentado y el frustrado serán igualmente punibles conforme a lo previsto en la presente ley. Voy a tener que conectar mi equipo porque se está yendo mi batería. 30 segundos un ratito, voy a mover voy a mover mi cámara. Un ratito, vamos a hacer un pequeño receso. Para que yo pueda mover un poco mi cámara. Bueno. Voy a conectar mi computadora, no está conectada y se me va a ir la batería. Bueno, está bien. Un ratito. Ahí va a ser. Bueno, vamos a seguir ahí. Ahí está. Ahí está conectado. Dime que se me haya. Miré nomás en forma accidental y vi que. Bueno. Entonces, gradación de la pena. La autoría moral, complicidad o encubrimiento, como también el delito tentado y el frustrado serán igualmente punibles. O sea, acá todo tipo, el intento, el que obviamente instigó o el que encubra, evidentemente van a también ser, va a haber una pena, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, ¿cuál es la gradación y su aplicación de estas penas? Para el autor moral se le impondrá idéntica pena a la que corresponda al autor material. La complicidad con la mitad de la pena que corresponda al autor material y el encubrimiento con la quinta parte de la pena que corresponda al autor material. Si nos damos un ejemplo, 15 años el autor material, 15 años el moral, 7 años y medio sería entonces el cómplice y la quinta parte sería entonces la quinta parte de 15 años sería entonces lo que se va a aplicar. En este caso sería el 20%, sería 3 años, sería entonces al encubridor, en este caso. Al encubridor, o sea, no tendría una pena carcelaria, sino más bien de multa. Pero ya va a tener un proceso y evidentemente también va a ser algo complejo para cualquiera que es sancionado con esa multa, con ese tipo de penas. El delito tentado será sancionado con la mitad de la pena que corresponda al delito consumado y frustrado, con las 2/3 partes de la pena que corresponda al delito consumado o de confirmado con las disposiciones pertinentes del Código Penal. Se ha avanzado bastante en esos, en nuestra legislación, porque ya se han incrementado las penas, evidentemente ya hay otro tipo de manejo, aparte de que nuestros fiscales, policías, jueces están teniendo más experiencia en ese aspecto. Agravantes. En circunstancias agravantes que los empleados, funcionarios, directores, propietarios u otros representantes autorizados de los sujetos obligados
actuando como tales, tenga participación en el delito de lavado de dinero o bienes. Esos son agravantes, o sea, nos lleva a la máxima pena prácticamente. En el caso de que hubiere lavado de activos en nuestras instituciones y seamos nosotros, como parte del sujeto obligado, obviamente parte de la asociación criminal, ¿verdad? Las penas mencionadas en los artículos precedentes, ¿verdad? En los artículos precedentes serán elevadas al doble, ¿verdad? Si a la fecha de la comisión del delito el imputado fuese funcionario público. O sea, entonces en ese aspecto también es otro agravante más si uno de los que formaron parte en este caso del grupo de gente que hicieron lavado de activos fuera funcionario público, evidentemente eso va a implicar el doble de la pena. Las obligaciones establecidas en este capítulo se aplican a todas las operaciones que superen $10.000 americanos o su equivalente en otras monedas, salvo excepciones contempladas en esta ley, que es el umbral en toda operación en operaciones y que está dentro obviamente de las reglamentaciones de los sujetos obligados. En Paraguay el umbral es estos $10.000. Todas aquellas operaciones que superen $10.000 evidentemente es parte de ese ámbito de aplicación de esta ley, ¿verdad? Aquellas operaciones menores al monto señalado, menor a $10.000 en el ejercicio anterior, de las que se pudiera inferir que fueron fraccionadas en varias con el fin de eludir las obligaciones de identificación, registro y reporte, lo que se conoce normalmente en el ámbito técnico del lavado de activos como el pitufeo, ¿verdad? Que famoso ellos no van a hacerle de hecho 10.000 o más, sino van a tratar de hacer operaciones de $1.000, operaciones de $100, operaciones pequeñas dentro del mes, ¿verdad? Pero evidentemente si llega al monto de los 10.000 o más, evidentemente hay que firmar una declaración jurada de esos ingresos porque se quiere saber evidentemente el origen de ese dinero. Eso es lo que se quiere. Bueno, en ese momento de esta ley 1597, sujetos obligados quedan sujetos a las obligaciones establecidas en el presente capítulo. Era banco financiera, compañías de seguros, casas de cambio, sociedad y agencia de valores de bolsa de valores, de inversión, sociedad de mandato, administradoras de fondos mutuos, cooperativas, las que explotan juegos de azar, inmobiliarias, fundaciones, casas de empeños. Dice, cualquier otra persona física o jurídica que se dedique de manera habitual a la intermediación financiera, al comercio de joyas, piedras, metales preciosos, objetos de arte, antigüedad, inversión filatélica o numismáticas. Todas ellas entonces estaban incorporadas a lo que es los sujetos obligados con esta ley. Y este es algo básico que vemos en cualquier curso, en cualquier charla, van a hablar sobre este tema y hace referencia justamente a la obligación de la identificación de clientes. Los sujetos obligados deberán registrar y verificar por medios fehacientes la identidad de sus clientes. Cuando dice por medios fehacientes, es documentariamente, hay que tener un documento. Habituales o no, no importa acá. El cliente que llegue a nosotros tenemos que identificar, sean clientes ya hace 10, 15, 20 años como gente que está empezando con nosotros en el momento de establecer de relaciones de negocio, así como de cuentas personales, así como de cuántas personas pretendan efectuar las operaciones. La identificación consistirá en la acreditación de identidad propiamente dicha, la representación invocada, el domicilio, la ocupación o el objeto social de la persona jurídica en su caso. O sea, la acreditación de identidad es la cédula, pasaporte, ¿verdad? Y si no, en el caso de la representación invocada, es cuando viene alguien y dice, yo vengo por esta persona, pero él está en el exterior o él está con un problema, entonces yo le represento, acá está el contrato. Pero. Bueno, seguimos. Identificación
del mandante del cliente, que es lo que recién le dije. Cuando existan indicios o certeza de que los clientes no actúan por cuenta propia, los sujetos obligados recabarán la información precisa a fin de conocer la identidad de las personas por cuenta de los cuales actúan, que es lo que generalmente también preocupa, porque de repente las personas, acá lo que se quiere saber pues es la trazabilidad del dinero. Lo que yo quiero saber es, yo puedo venir y decir, sí, voy a trabajar con ustedes, si yo soy Enrique, ahora yo tengo que demostrar ese dinero. Ah, no, yo estoy en representación de tal o cual empresa, por eso cuesta que ellos digan. A veces se mantiene muy secretamente. Entonces, la idea es identificar al mandante del cliente. O sea, si hay una interpósita persona. Entonces, porque lo que se quiere, vuelvo a reiterar, saber es quién es el dueño del dinero. Y si hay otro dueño del dinero, ¿a qué se dedica? Para también saber si tiene esa capacidad. Porque si no, estamos hablando de gente que está en otra actividad. Obligaciones de registrar las operaciones. Los sujetos obligados deberán identificar y registrar con claridad y precisión las operaciones que realicen sus clientes. También hay una obligación de conservar los registros. Los sujetos obligados deberán conservar durante un periodo mínimo de 5 años documentos y correspondencias que acrediten o identifiquen adecuadamente sus operaciones. Entonces, eso es muy importante. La normativa habla de 5 años, pero hoy ya la CEPRELAT está trabajando con el tema del sistema de reporte de operaciones, ¿verdad? El CIRO. Y el CIRO a mí me pide enviar a través de PDF o de forma más electrónica la información, porque el Estado también en el año 2020 se promulgó una ley y también se sancionó un decreto, ¿verdad?, de papel cero. O sea, cada vez más este tema de los registros eh, se van a hacer en forma con un soporte electrónico. Y ahí es un tema también que en este punto yo tengo que decirle a ustedes que los delitos de lavado de activos no prescriben. Entonces, no termina, no hay un plazo, no hay que de aquí a 5 años él ya caducó. No caduca, es permanente, eternamente. O sea, no prescribe. Obligación de informar operaciones sospechosas, otra base más. Hablamos nosotros de 4 estamentos hoy, ¿verdad? Uno era el sujeto obligado, 2 CEPRELAT, 3 es el Ministerio Público, conjuntamente con la policía, y 4 era un juez penal de garantía. En esto termina todo el sistema de prevención de lavado de activos. La obligación de informar operaciones sospechosas, si existen, ¿verdad? Sujetos obligados deberán comunicar cualquier hecho u operación con independencia de su cuantía, respecto de los cuales existan algún indicio o sospecha de que deben o que estén, relacionadas con el delito de lavado de dinero o bienes. Entonces acá ustedes van a ver después, vamos a hablar nosotros de lo que es los sistemas de alerta, lo que son las operaciones inusuales, lo que son el reporte de operaciones sospechosas. Si yo no tengo eso, hago unos informes trimestrales, por ejemplo, enero, febrero, marzo, en abril, yo tengo que el 5 de abril tengo que informar reporte de operaciones negativas. A partir de ahí, 3 meses después, en julio, tengo que informar operaciones negativas. Y así hay 4 trimestres ahora que se informan en forma trimestral a la CEPRELAT sobre que no existen operaciones sospechosas. Es muy importante destacar, en Paraguay hay un promedio de 30.000 reportes año. De esos 30.000 reportes año, 15.000 son los que envían los bancos. 8.000 reportes envían las EMPES. ¿Qué son las EMPES? Aquellas empresas proveedoras de servicios de billetera electrónica. Y el resto envía, o sea, si hablamos de 15.000 más 8.000, 23.000, 7.000 envía el resto del sistema. O sea, es 30.000, es bajísimo. Sí, comparativamente, ¿verdad? Y se considerarán operaciones sospechosas aquellas, por ejemplo, que sean complejas, insólitas, importantes, que no respondan a patrones de transacciones habituales, aunque no sean importantes, se registren periódicamente y sin fundamento económico o legal razonable.
por su naturaleza o volumen no corresponda a las operaciones activas o pasivas de los clientes según su actividad o antecedente operativo. Acá ya entra a tallar el sistema de alerta. Sin causa que lo justifique, sean abonadas mediante ingresos en efectivo por un número elevado de personas. Hay una obligación de confidencialidad. Los sujetos obligados no revelarán al cliente ni a terceros las actuaciones o comunicaciones que realicen en aplicación de las obligaciones establecidas por esta ley y su reglamento. Es confidencial. Obligaciones de contar con procedimientos de control interno. Los sujetos obligados, sean entidades con o sin personería jurídica, establecerán los procedimientos adecuados para el control interno de la información a fin de conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones de lavado de dinero o bienes. Decíamos, tres pilares se basa el trabajo en la lucha contra este flagelo: capacitación continuada, auditorías y el sistema de prevención del lavado de activos. Los sujetos obligados notificarán e impondrán a sus directores, gerentes y empleados el deber de cumplir las disposiciones de la presente ley, así como los reglamentos y procedimientos internos a los fines indicados en este artículo. Obligación de colaborar. Los sujetos obligados deberán proveer a toda la organización relacionada con la materia legislada en esta ley que sea requerida por la autoridad de aplicación, que la misma crea, en cuyo caso no serán aplicables las disposiciones relativas al secreto bancario, que es todo un tema también. Sin embargo, el deber de secreto bancario será observado por las autoridades de aplicación, salvo que el juez del crimen, hoy se llama juez penal de garantías, solicite dicha información y solo por un sumario o causa determinada. Régimen especial de obligaciones. Los sujetos obligados que exploten juegos de azar, que van por ustedes, especialmente los casinos, deben cumplir con lo dispuesto en el artículo 19 cuando se pague en cheque a los clientes como consecuencia del canje de ficha de juegos, se acredite una orden de transferencia de fondo a una cuenta bancaria u otra forma de percibir en efectivo, y que se expidan certificados acreditados de las ganancias obtenidas por el cliente. Vamos a ver ahora la resolución 248. Sanciones administrativas a las personas jurídicas. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este capítulo y los reglamentos serán sancionados con nota de apercibimiento, amonestación pública, multa que de 50 y 100% del monto de operación, suspensión temporal de 30 a 180 días, que es probablemente la sanción más fuerte que va a imponer en este caso, sea la CEPRELAT o sea otro órgano, ¿verdad? Porque la CEPRELAT me puede retirar el certificado de ser sujeto obligado, y con eso automáticamente al día siguiente se me cierran todas mis cuentas, todo, porque entre ellos hay una comunicación y los bancos van a cerrar, las cooperativas van a cerrar mi cuenta, el seguro me va a anular mi póliza de seguros y así. O sea, yo no voy a poder operar hasta tanto no normalice la situación por la cual me he retirado mi certificado. Bueno, y las sanciones aplicables por la comisión de infracciones del artículo anterior se gradarán tomando en consideración las siguientes circunstancias: el grado de responsabilidad e intencionalidad de los hechos. Porque hay muchos sujetos obligados que dicen, no, yo no voy a cumplir, yo no voy a tener auditoría interna, yo no voy a tal cosa, yo no voy a utilizar mi manual, yo no esto y lo otro. Es muy importante distinguir una cuestión, que la CEPRELAT o la CONAXAR están dentro del derecho público, o sea, del derecho público y del derecho administrativo, y las entidades son del derecho privado. Pero al haber este tipo de normativas, se tiene que necesariamente realizar lo que se estipula, porque ellos son los que básicamente administran este sistema de prevención. Entonces, si no se aplica, hay una nota de amonestación, hay una nota de apercibimiento, ya las sanciones van a ser mucho más fuertes para los sujetos que no cumplan, ¿verdad? Los sujetos obligados que no cumplan.
la conducta anterior del sujeto obligado en relación a la exigencia prevista en esta ley, las ganancias obtenidas como consecuencia de las infracciones. O sea, eso también se va a tener en cuenta para multar o para sancionar. Haber procedido a subsanar la infracción por propia iniciativa y la gravedad de la infracción cometida a los efectos de esta ley. Y bueno, y la autoridad de aplicación de la ley 1597 y sus modificatorias, pues se modificó 2 veces ya, es la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes. Entonces, por eso se creó una Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, que es dependiente siempre de la Presidencia de la República del Paraguay. Es la autoridad de aplicación de esta ley 1015/97. Bueno, y en ese momento tenía esta composición la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Era el ministro MIC, ministro de Industria y Comercio, un miembro del directorio del Banco Central, un consejero de la Comisión Nacional de Valores, ¿verdad? Un secretario ejecutivo de la Senat, que es la Secretaría Nacional Antidrogas, el superintendente de banco, comandante de policía, pero hoy ya tiene una autonomía. O sea, hay un ministro secretario, una viceministra, hoy, ¿verdad? Una mujer, y luego tiene sus direcciones generales, ¿verdad? Entonces tiene todas las estructuras de cualquier institución del sector público, pero sigue dependiendo de la Presidencia de la República. Entonces, pero en definitiva, es el secretario, el ministro secretario es el coordinador ejecutivo de los supervisores contra este flagelo. O sea, él es el que está en la cabeza de toda la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Entonces, las atribuciones, hay una unidad de análisis financiero. La CEPRELAT tendrá a su cargo una unidad de análisis financiero que estará integrado por el personal profesional técnico idóneo en materia de finanzas y procesamiento de datos para evaluar y analizar las informaciones recibidas por la CEPRELAT. En esta unidad de análisis financiero es donde van nuestros ROS, nuestros reportes de operaciones sospechosas, que ellos obviamente en base a cierta base de datos que ellos tienen, van analizando y ven si están las pruebas necesarias para poder pasar a el Ministerio Público, sería la Fiscalía de Derecho Económico y Financieros, Delitos Económicos y Financieros, pero ellos necesitan evidencias. Eso es muy importante, porque mucha gente dice que generalmente no va mucha gente presa por de falta de evidencia. ¿Y dónde empieza la evidencia de los reportes? En el sujeto obligado. Hay una unidad de investigación de delitos económicos, de delitos financieros. La investigación a la que se refiere el inciso 5, el artículo 28, se realiza por la unidad de investigación de delitos financieros dependiente de la Senat. Obviamente, toda esta gente tiene un deber de secreto profesional. Todas las personas que desempeñen una actividad para la CEPRELAT y cualquiera que reciba de ella información de carácter reservado o que tenga conocimiento de sus actuaciones, datos o conocimiento de sus actuaciones o datos o de igual carácter estarán obligadas a mantener secreto profesional y que el incumplimiento de esta obligación acarreará las responsabilidades previstas por ley. Obviamente, dentro de ese marco existe lo que se llama la colaboración internacional también, y hay un resumen en unos cuadros que no sé, van a poder mirar después o les puedo pasar todas las cooperaciones que se hicieron en todos estos últimos años entre CEPRELAT y diferentes unidades de inteligencia financiera de diferentes partes del mundo. De hecho que yo estuve en la CEPRELAT, ¿verdad? Yo fui también jefe de departamento en alguna época y lo que siempre es la responsabilidad que hay, pero en definitiva también la posibilidad de capacitación. Uno no saliéndolo de CEPRELAT, al día hay 3 o 4 cursos que uno va realizando, porque ellos son muy conscientes de la capacitación que uno tiene que tener para poder estar a tono con estos desafíos, porque es un desafío muy importante el tema de la prevención. Entonces, estos son los convenios que tuvo que sigue teniendo la CEPRELAT, porque siempre hay convenios que se van firmando con unidades de inteligencia financiera, acá por lo que está en pantalla con la ITPUI nacional, ¿verdad? En donde evidentemente
hay posibilidades de algún tipo de cooperación, ¿verdad? Para tratar de fortalecer, acá en este caso, bueno, la parte tecnológica, donde realmente hay que hacer un mea culpa. La CEPRELAN no cuenta con muchas herramientas tecnológicas, pero hoy ha mejorado bastante y eso es muy importante porque eso también es fundamental. Hoy día la lucha es más a través de los cibertecnología, ¿verdad? O sea, cibernáutico es el tema, no es más como antes que era más manual el tema. Entonces, por eso también es muy importante toda la parte tecnológica. Entonces, estos son todos los convenios que se han hecho a través del tiempo en CEPRELAN. Bueno, punto. Ya tenemos, entonces, ya estamos. Todos estos materiales vamos a pasarles, creo que ya están también en el Classroom. Entonces vamos a continuar mañana, ¿verdad? Vamos a continuar mañana. También se procedió a grabar, ¿verdad? Grabamos.